puede haber un desplazamiento del agua de lavado hacia los capilares, entrar al torrente sanguíneo y de alguna manera diluir demasiado la sangre, ¿sí? Y por eso que se encuentre, digamos, con un desequilibrio de su medio interno, que sería generalmente un desequilibrio del sodio, ¿no? Sodicloro también, ¿no? Hay un desequilibrio del sodio, por eso que al disminuir el sodio en relación al volumen total de sangre, esto se le conoce como hiponatremia dilucional, es decir, se bajó el sodio porque se diluyó demasiado con el lavado vesical. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? Si el lavado vesical nos acaba de decir que entra en la vejiga y sale de la vejiga nuevamente, no entra a los vasos sanguíneos, nos está colocando por vena, eso es cierto, pero no se olviden que ante una cirugía, ¿sí?, quedan algunos capilares abiertos o se abren por algún forzamiento, digamos, y en este caso la presión hidrostática misma la puede abrir esos capilares que se estaban cerrando, y a través de ahí se puede perfundir una cierta cantidad de líquido que diluye de alguna manera, ¿tá?, el sodio en la sangre. Por eso se le llama hiponatremia dilucional. El goteo entonces tiene que ser continuo, depende del tipo de cirugía. Puede ser cirugía de pólipos vesicales también, no necesariamente de la próstata, para que tenga un lavado vesical. Puede ser una RTUP, que sabemos que es una resección tonsilural prostática. Puede ser un lavado por hematuria, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta evitar el llenado al máximo de la bolsa, es decir, la bolsa de recolección de ese lavado, en este caso es lo que yo le estoy señalando acá, tenemos que evitar que se llene muy prontamente, porque esto puede hacer un flujo retrógrado y comprometer, ¿sí?, comprometer más la enfermedad del paciente, en este caso su recuperación. ¿Por qué? Porque vamos a obligar que la vejiga se llene y la vejiga haga un retroceso contra el líquido. Recuerde usted que nosotros hemos visto que se puede provocar en los pacientes una hidronefrosis o una uronefrosis, ¿no?, o un hidruretes, perdón. Entonces, tener en cuenta también que la bolsa recolectora tiene que estar por debajo de la vejiga del paciente, no por arriba, porque entonces estaríamos aumentando la presión del líquido y va a entrar a su sistema renal, ¿no? Evitar demora en reposición, o sea, hay que evitar en demora de reponer este líquido, porque como está goteando en forma rápida, tenemos que tener al alcance una caja o 2 cajas de esta solución para que no nos agarre de sorpresa. Controlar los dolores, los espasmos, evitar la aspirina, que ustedes saben muy bien que es un antiagregante plaquetario y este paciente recién está operado. Educarlo al paciente respecto a si es que va a caminar, a que mantenga su bolsa por debajo de la vejiga. Un control o un balance de la orina, y miren que se puede balancear la orina, si bien no se pueden hacer cálculos cualitativos de la orina, porque no se ve la calidad de orina porque está mezclada con el lavado, lo que sí se puede hacer cálculos cuantitativos. Es decir, si yo sé que a este paciente le ingresó 3.000 mililitros, tengo que saber que acá también tiene que drenar 3.000 mililitros. Pero puede darse el caso de que no tenga 3.000 mililitros la bolsa de residuos, sino tenga 3.500. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no solamente ha drenado el líquido que le estamos lavando, sino que también ha drenado la orina que se le ha formado. O sea, serían 3.500, le sacamos los 3.000 de lavado y nos queda 500, y esos 500 vendría a ser el cálculo de orina. ¿Sí? Bien, importante también para evitar la infección, la contaminación, es mantener todo el circuito cerrado. Esto tiene que estar cerrado hasta que decidamos hacer un vaciamiento hacia otro recipiente. Mientras tanto, tiene que mantenerse cerrado. Lamentablemente, en muchos hospitales, por la falta de recursos, colocan acá un recipiente y que vaya llenando ese recipiente, y el sistema se mantiene abierto con muchas posibilidades de provocar una infección. Complicaciones potenciales, hemorragia. Toda cirugía
toda cirugía. Por lo general, una complicación potencial inmediata es la hemorragia. En este caso, la cirugía de próstata es una de ellas, porque es una cirugía muy sangrante, es una cirugía que deja muchos capilares abiertos o en fase recién de hemostasia, y ante el lavado y ante ciertas fuerzas se pueden lesionar esos capilares, abrir esa hemostasia que tenían y sangrar. Y es importante valorar el sangrado también. Cuando vemos un sangrado venoso, vamos a ver una sangre más oscura y quizás no nos llame tanto la atención como un sangrado arterial, que ya esta puede implicar que el paciente necesite derivarlo a cirugía nuevamente, porque podría ser que se haya abierto la herida, la fosa prostática en este caso esté sangrando mucho. No olvidemos pues que los tumores están muy enriquecidos de capilares y muchas veces quedan las zonas, los tejidos circundantes quedan más vulnerables, ¿sí?, a ser sangrantes. Se puede provocar también por un déficit volémico, un shock hipovolémico, la hiponatremia dilucional, como se las acabamos de explicar, por causas de que se ha filtrado, digamos, agua bidestilada a través de los poros, de los capilares. Esto en muchos casos es por ocasiones de no haberle colocado solución fisiológica al 0,9%, sino haberle colocado una solución hipotónica de agua bidestilada. O sea, no es recomendable el agua bidestilada porque provoca hiponatremia dilucional. Y sí es recomendable la solución salina al 0,9% porque es isotónica con respecto a la sangre y no va a haber ningún problema. Observar si hay obstrucción del catéter o sonda vesical, ya sea con los fragmentos tisulares que quedaron de la cirugía o con los coágulos. Esto es importante porque si se obstruye la sonda y no se lava, llega un momento que ni siquiera a veces se puede sacar la sonda, y esto inmediatamente puede hacer que el paciente se derive otra vez a la cirugía porque la obstrucción no está permitiendo la salida de la orina. Evitar la formación de coágulos, evitar la infección, la disfunción sexual. Disculpe por la palabra infección que está sin acento ahí, no sé. La trombosis, hematuria postoperatoria, impotencia sexual por daño de los nervios pudendos. Puede haber incontinencia urinaria, puede haber una eyaculación retrógrada. También el paciente por estas causas puede llegar a tener esterilidad. La disminución en la calidad de la micción puede ser notable también. La estenosis de la uretra también se puede dar en estos casos. Todos son complicaciones potenciales, no significa que lo va a tener siempre el paciente. Por eso le llamamos potenciales, porque pueden darse o no, ¿sí? Pero hay que tenerlos en cuenta. También dentro de los cuidados de enfermería tenemos que valorar al paciente su grado de dolor, por eso a veces manejamos una escala de 1 al 10. Valorar los apósitos si no están muy apretados, si no está haciendo una reacción a la tela adhesiva también, ¿sí? Si tiene espasmos, si esto no está implicando, digamos, también mucho dolor y mucha intranquilidad al paciente. Asimismo, valorar si tiene irritabilidad en la vejiga. Y hemos hablado de la hemorragia. Tendríamos que planificarnos para aliviar el dolor, controlar siempre los signos vitales, revisar todas las tubuladuras y en caso de que necesite ordeñar las tubuladuras. La ordeña es que cuando una tubuladura se encuentre obstruida con un coágulo, tenemos que tratar de llevarlo, este coágulo, hacia la bolsa recolectora o el recipiente colector para, digamos, para despejar la zona por donde se tiene que hacer el débito urinario. Revisar los drenajes. Hay casos donde se tenga que lavar con solución estéril de solución fisiológica si es que está obstruido, pero esto va a ser una indicación médica porque es un
procedimiento ya invasivo que se hace en este caso, de que puede ser más complicado. Siempre verificar que esté drenando la sonda. Siempre verificar que no haya distensión de la vejiga, como así evaluar si hay globo vesical. Observar por todos los puntos de la tubuladura. Y sobre todo tranquilizar al paciente, explicándole que puede tener incontinencia por unos días, explicándole que todos estos malestares que él siente, un pequeño sangrado, un dolor, digamos molestias, complicaciones que van a ser pasajeras, ¿no? Así también aconsejarlo, educarlo para después del alta, ¿no? Explicarles que es muy probable que tenga la sonda vesical colocada todavía al irse al hogar, ¿sí? Que enseñarle cuáles son las necesidades de urgencia que puede llegar a tener, los signos de alerta, ¿sí? Que si se le interrumpe el chorro de orina, que no se preocupe, que después espere un poco y comience la micción, ¿sí? Explicarles sobre la necesidad de algunos ejercicios. Hay un ejercicio que se trata de que él se siente y sentado contraiga, digamos, los músculos como los glúteos, ¿sí? Contraer los glúteos y acercarlos, ¿sí? También se le llama este ejercicio sobre el piso pélvico, ¿no? Este es un ejercicio muy sencillo que graciosamente les podría decir es como tratar de contener un flato, algunos le llaman un pedito, ¿sí? O sea, cuando a veces hemos tratado de contener ese pedito, esa es una forma de ejercicio que necesitan hacer los pacientes operados de urología, operados de la próstata, ¿sí? Con ese ejercicio, repitiéndolo de 10 a 20 veces por día, ellos lo que van a hacer con esto es fortalecer, ¿sí?, su músculo detrusor de la vejiga. El músculo detrusor de la vejiga se fortalece así de esa manera, como el piso pélvico también. Trata de interrumpir el chorro de orina después de comenzar la micción y esperar unos segundos. Eso también va a fortalecer un poco la musculatura de la vejiga. Y así, todos estos ejercicios, incluirles, educarlo también de que debería de tomar siempre la ingesta de líquidos de 2,5 a 3 litros de agua por día, ¿sí? Favorecer la hidratación y no la deshidratación, puesto que con la hidratación vamos a tener más posibilidades de que se puedan diluir los coágulos que se pueden formar en el flujo de la orina. Evitar la constipación con una dieta rica en fibras y siempre que eviten también pujar, ¿no? Porque el tratar de pujar esto implicaría también que pueda tener un sangrado el paciente en la fosa prostática, ¿sí? Entonces debe evitar también levantar elementos pesados, ¿sí? Todo en pos de disminuir la vulnerabilidad al sangrado. Educación para el alta tiene que también que ver con su vida cotidiana y lo que tenga que hacer el paciente, como por ejemplo evitar viajes largos, ¿sí? Observar si tiene hematuria constante, mantener las heridas limpias, ¿sí? Enseñarles a cómo debe curarse si es que ya se va a ir para la casa y explicarle todo acerca de los signos de alerta de hemorragia, de infección y cuando hay una disminución del chorro de la micción y si esto es constante. Una pregunta que se hacen muchos pacientes es sobre si van a tener una normal actividad sexual y en cuánto tiempo. Por lo general se calcula que la actividad sexual del paciente postoperado de próstata la puede reanudar 6 a 8 semanas. En este tiempo ya se puede presumir que hay una mejor cicatrización de la fosa prostática.
¿Qué es lo que puede hacer mientras tanto? Mirar Netflix.